¿De dónde creen que proviene el Halloween? ¿Estados Unidos? ¿Europa? ¿El Congo? La verdad es que de todos lados un poco. Bueno, excepto el Congo. Ellos todavía no existían cuando esta antigua tradición se estaba fraguando. Aunque sí que hubo una nación clave para que esta festividad se hiciera popular a nivel mundial. Y nos encontramos ahora mismo en ella, Irlanda. Pero Kevin, ¿qué estás diciendo? Obviamente Halloween es una festividad gringa. Y si no me creen, acompáñenme en esta aventura por la tierra de los duendes, las hadas y los nabos. Yo les voy a contar cómo es que Estados Unidos solo sirvió como un proyector de una celebración que ya venía causando escalofríos a más de uno desde tiempos remotos. Oculturistas, esta es la historia del día en que la línea que separa a los vivos de los muertos languidece. Esta es la historia del origen del Halloween. ¿Qué tal, oculturistas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Por qué tengo la cara roja? Se preguntarán. Pues porque estamos en una de mis épocas favoritas del año. Así es, estamos en octubre, se acerca Halloween. La fecha está cada vez más cerca, yo no podría estar más contento. Nos encontramos ahora mismo en las terroríficas, oscuras calles de Irlanda con la misión de contarles, explicarles de dónde viene esta festividad tan popular en el mundo, qué hay detrás. Quédense con nosotros que en este video les vamos a explicar de dónde viene. Debo confesarles, es la primera vez en mi vida que me disfrazo para Halloween. Jamás lo había hecho. No porque no me guste ni nada, solamente creo que no se me da eso del maquillaje. Se nota que es la primera vez, ¿no? Se nota que es la primera vez que hago esto. Pero está bien, estoy conforme con mi disfraz. Es uno de mis personajes favoritos. No traigo la mano, no conseguí la mano. Además de que, pues con todo el tema de tener la cámara, de tener el micrófono, pues es un poquito difícil de maniobrar. Bueno, la intención es lo que cuenta. Mis grandes cuernos ahí. Además de que me gustaría mostrarles cómo es Dublín durante esta festividad, cómo adornan las casas, cómo lo celebran los irlandeses. Pues vamos a dar una caminata por Dublín en esta bella temporada de Halloween. Vamos para allá. Existe la falsa creencia de que el Halloween es proveniente de los países anglosajones y que por lo tanto es muy ajeno a nuestra cultura como latinos. Y es que todos tenemos este tío que se la pasa diciendo: ¿qué? ¿Cómo vas a celebrar el Halloween? No, hombre, no, eso es cosa del diablo. ¿Y qué si les digo que la Iglesia Católica Romana y Apostólica está de hecho muy involucrada en la creación de esta festividad tan popular? Todo inicia en las Islas Británicas, un lugar donde el frío pega como Canelo cuando le insultan a su santa madre. Y es que de verdad, o sea, aún trayendo una chamarra, aún trayendo ropa térmica, puedes sentir como el frío te atraviesa tu ropa y te pasa por todo el cuerpo. Ahora imagínense eso mismo allá por el siglo IX, donde no tenían calefacción, donde no tenían esa tecnología, esta ropa, y donde la gran mayoría de las personas vivían en chozas hechas de piedra y de madera. Obviamente, el invierno era un problema real, era una amenaza que causaba miedo, y no solo tenían que enfrentarse a un frío violento, sino que además tenían que enfrentarse con un periodo de escasez de alimento. O sea, literalmente, cosa que no cosecharas durante la primera parte del año significaba básicamente tu muerte durante el invierno. Los pobladores de aquellos tiempos comenzaron a dividir el año en dos: el periodo de luz y el periodo de oscuridad. Es así pues que se crea algo conocido como el Samhain, que no se pronuncia de esa forma, en realidad tiene una pronunciación extraña, es como Samhain, algo así. Quédense con esa palabra porque es muy importante en esta historia, el Samhain, que era básicamente la celebración pagana en la que los celtas le dan la bienvenida a este periodo de oscuridad. Es algo así como decirle al invierno o al clima: venga pues, estamos listos, estamos preparados, déjense venir. Para ellos, la puerta que daba paso al periodo de oscuridad, al invierno, era el 31 de octubre. También se creía que en esta época era el momento en donde la línea que separa a los vivos de los muertos se adelgazaba, se difuminaba.
Por lo tanto, era más fácil para los espíritus pasar hacia este mundo, tanto los buenos como los malos. O sea, los muertos de los pobladores que querían saber cómo estaban sus vivos, querían pasar a saludar, a decir hola, así como los malos, que aprovechaban que las puertas estaban abiertas para pasar al mundo de los vivos y causar todo tipo de destrozos y travesuras. Estas personas, con tal de defenderse, una forma que encontraron fue hacer máscaras, ponerse adornos, todo encima, para ahuyentar a los espíritus malos, asustarlos, lo cual es una lógica que yo no comprendo mucho, porque si la idea es disfrazarte horrible, como los espíritus malignos ya se ven, pues no entiendo cómo los asustarías, porque si ellos ven un lugar donde está lleno de seres como ellos, que se ven igual, pues igual estos se sienten más cómodos, ¿no? Hello, yeah, I like it. Y como parte de las festividades de Halloween en Dublín, existe un evento popular que se llama el Festival de Bram Stoker. Y es justo aquí atrás de este edificio, que es el Castillo de Dublín. Es gratis, pero necesitas un ticket. Y lamentablemente, cuando yo ya quise conseguir mis tickets, pues ya se habían acabado. No vamos a poder entrar al Festival de Bram Stoker. Son 3 días, del 25 al 28 de octubre, y todas volaron. Ahorita me acerqué a hablar con el guardia de seguridad a ver si me dejaba entrar, pero pues obviamente me dijo que no. Había una fila ya grande de personas que querían entrar. Muchos niños que estaban vestidos. No vamos a poder entrar al Festival de Bram Stoker. Ni modo, vamos a ver qué más encontramos en Dublín. Así es, pues, que el Samhain o el Samhain es uno de los precursores principales, pero no el único. Aquí es donde la iglesia hace su entrada. Cuando la religión cristiana se volvió la religión oficial de los romanos, al ser un imperio que estaba abarcando muchísimos países, cuando llegaron aquí a las Islas Británicas se encontraron con todo este ritual pagano que ellos consideraban que no era de Dios. En vez de deshacerse de esa tradición, la absorbieron en algo que se conoce como sincretismo religioso, que básicamente es adoptar, pero para evitar que la gente comience revueltas en cada esquina del imperio, pues simplemente cambian algunas cositas, algún nombre por aquí, algún santo por acá, y hacen pues que encaje dentro de la idiosincrasia cristiana, y así es como se llega a una especie de acuerdos. Yo cedo y dejo que me conquistes, y tú me dejas vestirme raro todos los 31 de octubre, básicamente. Porque... Thank you. Tampoco le fue muy difícil a los romanos adaptarse a esta festividad, ya que venían desde hace un tiempo celebrando algo similar, conocido como el Día de Todos los Santos, solo que este se celebraba el 13 de mayo, durante el cual, sobre todo las personas sin casa, intercambiaban rezos a cambio de panecillos, y de paso, pues salvaban una que otra alma del purgatorio. El Día de Todos los Santos se celebraba el 13 de mayo. Cuando los romanos vieron la barbarie de los celtas, hicieron pim pam pum y movieron este día al 1 de noviembre para que medio coincidiera con el Samhain. Y no solo eso, sino que agregaron un día más. El 2 de noviembre se conoció desde ese entonces como el Día de los Fieles Difuntos, día que en un futuro haría lo propio. Y cuando los españoles llevaron todo esto a América, apretaron también el botón del sincretismo religioso y se mezcló con celebraciones que ya venían practicando los nativos americanos por aquel entonces, dando como resultado nuestro famosísimo y queridísimo Día de los Muertos. Los culturistas hemos tenido muy mala suerte a lo largo de este día. Como parte de las festividades del Bram Stoker Festival, también aquí se supone que iba a haber una feria aquí en el parque de la Catedral de San Patricio. Y acabo de llegar y resulta que ya está cerrado. Ya no alcanzamos a entrar tampoco. Creo que no organicé bien este día. Miren, ahí está. Se pueden apreciar algunas carpas. Tampoco se ve tanto. Pero está cerrado. No me tocó. Va a estar otros 2 días más, creo. No necesita tickets para entrar, así que puedes venir todos los días, solamente a tiempo, ¿no? Al parecer abre muy temprano en la mañana y cierra a las 4:30. Así que voy a ver si puedo venir mañana un poquito más temprano para ver si puedo documentar algo de lo que ocurre aquí. Se ve muy familiar. Vamos al centro de la ciudad a ver si podemos encontrar algo, a ver si alcanzamos algo, por lo menos. Ese es el único que he visto, ¿eh?
¿Qué más hay por acá? Denme algo, Dublín. Pero volvamos al Halloween. Es que incluso la palabra nos da clave del origen de esta tradición. Halloween. En realidad, la frase completa es All Hallows Evening. En inglés, esa es la traducción de víspera del Día de Todos los Santos. Es una contracción. Con el tiempo, se fue acortando cada vez más y más. Ya no era All Hallows Evening, sino que se cortó, se achicó a All Hallows Eve. Y eventualmente le quitaron el All para solo ser Hallows Eve. Y se acuerdan que les dije que prestaran atención en la pronunciación del Samaín, puesto que no se dice Samaín, se dice Samhain. Se combinaron estas dos frases y ahora ya teníamos Hallows Eve y se mezcló Halloween, hasta que después, pasado el tiempo y después de siglos y siglos, pues terminó siendo la palabra que ya todos conocemos, que básicamente es el Halloween. Pasó exactamente lo mismo que Hodor en Game of Thrones. I'm Hellboy. Nos encontramos ahora en el centro de la ciudad de Dublín. No veo a nadie disfrazado aún así. Se ve como humo allá al fondo. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí también hay como una feria. Se puede entrar. Yo la verdad es que no sé si quiero entrar porque se ve que pues, es más dedicado a los niños. Claramente nomás voy a ir a hacer bola, a hacer más lenta la línea y no quiero porque creo que desde aquí puedo ver que son muchos como jueguitos. También hay un lugar donde se sientan y pueden hacer manualidades. Pero mira, les grabo desde aquí afuera. También están esos personajes muy divertidos, cabezones. Personajes cabezones. Esa vampira tiene un escote muy grande. Esta es la celebración pagana previa a Halloween que se llamaba Samhain. Ese es el nombre. Otro guiño de que si bien no se celebra como se solía celebrar hace cientos de años, todavía lo recuerdan como parte de su cultura, como parte de su herencia. Ahí está el Samhain. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de la historia de Jack O'Lantern? Sí. Pues no se preocupen, que yo se las voy a platicar. Hace muchos años existía un hombre llamado Jack, el cual era famoso por ser borracho, estafador y ser muy tacaño. Era un hombre que no tenía una muy buena reputación, que digamos. Un día, ese hombre se encontraba bebiendo en un pub como de costumbre y se le acabó el dinero. Ya no podía comprar más alcohol y no había quien le fiara porque ya sabían que pues no les iba a regresar nada. Era bastante tacaño y él, dispuesto a conseguir dinero, se salió del pub hacia la noche oscura. Caminó unas cuantas calles y se encontró ni más ni menos que con el mismísimo diablo, el cual le ofreció un trato. Yo te doy dinero a cambio de tu alma. Jack accedió y entonces el diablo se convirtió en una moneda él mismo. Jack, como era muy listo y muy mañoso, agarró la moneda y se la metió al bolsillo en donde tenía un crucifijo. Lo hizo a propósito porque el crucifijo atrapó al diablo, ya no podía salir, ya no podía volverse a convertir en el demonio, así que Jack lo amenazó. Le dijo: diablo, te voy a liberar con la condición de que no me quites mi alma ahora y vuelvas en 10 años. El diablo accedió, le quitó el crucifijo del camino y el diablo se marchó. Pasados 10 años, el diablo volvió a reclamar lo que le pertenecía, el alma de Jack. Y este dijo: está bien, diablo, me voy contigo, habíamos hecho un trato, listo, vámonos. Pero antes de irnos, hazme el favor, un último favor, dame una manzana que me estoy muriendo de hambre de ese árbol que está ahí. Y el diablo, muy inocente él, aquí la frase "el diablo sabe más por viejo que por diablo" no aplica. Se subió al árbol tratando de alcanzarle una manzana a Jack y este aprovechó para tallar una cruz en la base del árbol y atraparlo de nuevo. El diablo había caído de nuevo en la trampa de Jack y le dio otra condición. Le dijo: si quieres escaparte de este árbol, si quieres que te libere, tienes que marcharte y no vuelvas a buscar mi alma jamás en la eternidad. El diablo accedió y se largó. Cumplió su palabra, ya que jamás volvió a molestar a Jack. Sin embargo, los años pasaron y Jack murió eventualmente por causas naturales. Al momento de morir, Jack fue primero al cielo, pero por obvias razones no lo dejaron entrar, pues llevaba una vida de pecador,
de tomador, de fraudulento, y obviamente pues no era bienvenido en el cielo, así que lo mandaron directito al infierno, en donde tampoco fue bienvenido porque el diablo no quería saber de él, ya lo conocía y le dijo: yo no quiero que Jack esté en el infierno. No tenía dónde ir. El diablo solo le dio una pequeña brasa del infierno, brasa la cual Jack metió dentro de un nabo, le sacó todo lo que tenía dentro del nabo y le metió la brasa, y así fue como alumbró el camino de regreso al mundo de los vivos, y ahora Jack solo anda por ahí vagando con una lámpara. Y bueno, la leyenda dice que ahora la gente acostumbra sacar el relleno de los nabos y poner una vela para asustar al diablo, para que piense que es el mismísimo Jack que anda con su lámpara con la brasa del infierno y que no se les acerque a sus casas. Pero como pueden ver, estoy hablando de un nabo, no de una calabaza, porque la calabaza viene después. Cuando los irlandeses llevaron esta tradición a los Estados Unidos, ellos cambiaron los nabos por las calabazas porque había una sobreproducción de calabazas, así que vieron más viable simplemente dejar los nabos a un lado y empezaron a utilizar las calabazas. Empezaron a esculpir rostros que se parecieran supuestamente a la cara de Jack y que pudiera asustar al diablo todavía más para que no se acercara. Buenos días, oculturistas. Como pueden ver, ya no hay maquillaje sobre mi cara. Esto es porque es un nuevo día, una nueva aventura. El día de hoy vamos a un festival muy interesante al norte de la isla de Irlanda. Vamos a la ciudad de Derry porque supuestamente ahí se celebra uno de los festivales de Halloween más importantes de Europa, y como no pude capturar mucho aquí en Dublín debido a que no alcancé tickets para casi ningún evento, pues decidí que lo mejor era tomar nuestras maletas y embarcarnos en este viaje hacia el norte de la isla, a ver cómo nos sorprende Derry con este festival que dicen que está muy interesante. Hay muchas cosas que ver. Aproximadamente son unas 4 o 5 horas de la ciudad de Dublín hacia Derry. Voy a aprovechar para dormirme un rato porque llevo 10 horas despierto, no pude dormir en la noche. Aprovechando que es un viaje algo largo, voy a dormirme un ratito. Apareceremos en Derry en unas cuantas horas. Nos vemos en Derry, oculturistas. Y lo logramos, estamos aquí, oculturistas, después de 4 horas y media, por fin llegamos a la ciudad de Derry, una de las ciudades más al norte. ¡Hello! Una de las ciudades más al norte, si no es que la más, de la isla. Acabamos de bajarnos del camión, estamos en busca de un lugar donde sentarnos, poder comer algo que ya hace hambre. Es la 1 de la tarde, nos venimos aquí desde las 8 de la mañana y además olvidé cargar mi teléfono, así que necesito cargarlo. Tenemos que buscar un lugar donde poder conectarnos para continuar con este día que se ve bastante prometedor. Está nublado, un día irlandés regular, pero que ayuda a todo el ambiente halloweenesco para darle esta vibra spooky. Pero vamos a buscar algo de comer, vamos a conectarnos y continuaremos con este día oculturista. Nos vemos en un momento. Vamos más y más allá. Bueno, y finalmente, después de la hamburguesa más marrana que yo me haya comido, estamos en el festival, ya llegamos. Está todo muy ambientado para niños, claro, es lo que me esperaba. Igual pensé que iba a tener algunas actividades un poco más de adultos. Supuestamente sí es más que eso, es como al parecer una ciudad amurallada, y dentro de la ciudad amurallada donde están todos los eventos. Ya iremos viendo qué más nos ofrece este festival. Ahora sí, ya empezó lo bueno. Tuvimos que esperarnos a que oscureciera. Claro, es que llegamos muy temprano. Ya podemos ver que hay más personas aquí, miren. El plan aquí es simplemente caminar dentro de la ciudad. Hay muchos puntos donde hay gente haciendo cosas, hay distintas actividades, así que pues simplemente es caminar y dejarnos asombrar.
pues ya llevo un rato caminando y sí me ha sorprendido, ¿eh? Sí hay bastantes cosas que ver. Si te gusta todo el tema halloweenesco, este lugar está increíble. Hay algo muy interesante, puedes subir a las murallas de la ciudad. Es como un circuito que lo puedes caminar. Una muralla que en algún tiempo sirvió como defensa para los colonos británicos que buscaban cuidarse de los que estaban en contra de la colonización, los católicos irlandeses. Por lo tanto, estas murallas están aquí en esta ciudad, siguen intactas y ahora son un lugar bastante turístico. Esta es una época del año perfecta para visitarlas porque la adornan con todos estos performances, con todas estas luces, adornos de Halloween, y de verdad es una experiencia única. Es que literalmente puedes ver los cañones están aquí. Estos son cañones que utilizaban los colonos británicos para defenderse. Y aquí está la ciudad, miren. Aquí se puede ver la ciudad. Y nosotros estamos ahorita mismo arriba de la muralla. Y aquí es donde están todos estos adornos. Miren qué bonito. Qué bonito. Me está encantando este viaje. Sigamos adelante. The mist moves off with the yammering and screeching of the demons. The demons emerge from the fire as the beast begins to deal the cards. ¡Oye, el diablo! ¡Qué buena! Hay una sorpresa en cada esquina, hay muchas cosas que ver. Es que parece que todo el pueblo se puso de acuerdo para hacer el festival. Hay desde niños hasta adultos, hay como gente disfrazada entre el público que de repente, no es que te asusten, no te asustan, pero de repente te tocan el hombro y te hacen sentir como que todo es muy inmersivo. De repente ves así un grupo de niños actuando como zombies que van pasando entre la gente. Hay músicos en todos lados, todos están disfrazados. Me está encantando este viaje. El evento se celebra del 28 de octubre hasta el 31, si no me equivoco. No sé si cada día sea distinto o diferentes tipos de performance o si solamente repite, pero un día que vengan vale completamente la pena. Es que yo camino unos pasos y algo me llama la atención y quiero ir para allá. Solo que no vengo solo, estoy acompañado. Ya perdí mis... aquí están. ¿Dónde estaba? No se pierdan. Miren, esto es algo nuevo, aquí no hemos estado. Vamos a ver qué hay por aquí, vamos a ver qué hay por aquí. Qué chulada. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene todo esto? Pues pareciera que es un festival que se celebra desde hace muchos años. Y la verdad es que no tanto. Empezó en los años 80, 1980 aproximadamente. Era un intento de cambiar la vibra de la ciudad, puesto que estaban pasando por este conflicto llamado tal cual los problemas, así se llamaba en inglés, The Troubles. Había muchos ataques terroristas, había mucha violencia, muchos grupos armados. Y Derry pues fue una de las ciudades más afectadas. De hecho todavía se pueden ver vestigios de aquella época. Entonces, en un intento de mejorar la reputación de la ciudad, o más bien como de tener un momento de paz, de variar los aires, comenzaron con este festival de a poco. Los pobladores salían, festejaban Halloween y empezó a crecer. No solamente eran unos cuantos, sino que la gente se fue sumando, al punto de que comenzaron a llamar la atención del público internacional. Ya para los años 90 ya se conocía fuera de la ciudad de Derry, ya era famosa internacionalmente, y poco a poco la gente comenzó a venir más y más, hasta el punto en que pues llegamos a esto, que ya incluso para el año 2015 se le nombró como el mejor festival de Halloween del mundo. Entiendo por qué. Es que todo el pueblo está vestido de Halloween. Seguimos avanzando, seguimos descubriendo este festival de Halloween en Derry.
subir a ese de allá, pero ellos no quieren. Dicen que tienen miedo. ¿A cuándo vamos a subir, niños? No nos vamos a subir. Claro que no. Antes me muero. Ah, yo creo que ya se me ha acabado. ¡Épale! ¿Cómo te asustaste? Me siento robado. Justo me parece interesante, o sea, si bien el Samhain, como veníamos hablando, sí tiene muchísimo tiempo, no es lo mismo el Samhain que el Halloween. En el Samhain no existían todos estos símbolos tan icónicos como las brujas, el jack-o'-lantern, las calaveras. Todo esto se fue integrando con el tiempo. Es curioso ver que este festival sea tan grande aquí en Derry, debido a que, si bien los irlandeses sí llevan la festividad del Samhain hacia América, pues no es hasta que Estados Unidos ya lo consolida. Con el paso de los años, pues se fueron incluyendo ciertos aspectos importantes, como el tema de los dulces. Al final se volvió una especie de chantaje para los niños para que dejaran de hacer vandalismo, y les daban dulces para que no se metieran con las casas de los pobladores. Y luego los disfraces, que eventualmente se fueron haciendo más profesionales, con mayor calidad, para que no duraran solamente una apuesta. La cantidad de personajes fue aumentando según fue abarcando más la cultura popular. Y bueno, claramente Hollywood ayudó muchísimo con el cine de terror, que fue nutriendo esta festividad al punto de que ya no solo era el hombre lobo, el vampiro, las brujas, pues ya eran 1001 personajes más, asesinos seriales, monstruos, y bueno, todo este gran rango, este gran repertorio de personajes tan famosos, tan icónicos, un hito, ya son parte de nuestra cultura, de la cultura general, y que sigue creciendo. Cada año hay una nueva aportación, cada generación le agrega algo a esta celebración, y bueno, esto es uno de las consecuencias, por así decirlo, que a pesar de no ser originalmente de Derry el Halloween, pues aquí estamos en un festival de Halloween, uno de los más grandes de Europa y del mundo. Ahora estoy perdido, vamos a caminar, con suerte los voy a encontrar, si no me voy a perder con todos los monstruos, los fantasmas y los demonios. Bueno, culturistas, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya sabían que Irlanda estaba muy involucrada en el origen del Halloween? ¿Ya conocían alguna de estas historias que les conté? ¿O es la primera vez que escuchan hablar de ellas? Estoy muy interesado en leer sus opiniones. Por favor, déjenmelo en la caja de comentarios. Y ya de paso, díganme de qué se van a disfrazar el 31 de octubre. Estoy seguro de que sus disfraces van a ser mucho más elaborados que el mío y se ganen todos los premios de los concursos de sus trabajos. Hasta aquí este video, culturistas. Espero lo hayan disfrutado y hayamos iluminado algo que no conocían. Les deseo un Halloween lleno de dulces, disfraces y películas de terror, y nos vemos en el más allá. Hey Connor, say hello to my subscribers. Hello. If you aren't watching his videos, you gotta watch his videos. You gotta click and do the like thing and subscribe. Adios, amigos. Muchas gracias. Sayonara, baby. Excelente.